Con el tema de que mañana sale el Commander Swap en todos los reinos, se me ha ocurrido que es buena idea actualizar las tier lists que tengo en el canal. Y como nunca he hecho una tier list dedicada a asedio o a ingeniería, pues creo que hoy ha llegado el día. Porque estoy investigando bastante sobre si Stephen es bueno, si Jon es bueno, si hay alguna pareja que supere a Gonzalo Gahamada, que spoiler, parece que está de momento complicado el tema. Pero también os adelanto que con el tema de que la gente se está esperando al swap para maxear a Stephen, por ejemplo, o a la mayoría de comandantes nuevos, la verdad que hay muy poquita información y muy poquitos testeos confiables, sobre todo confiables me refiero que estén en KVK, sobre estos comandantes, así que por desgracia voy a tener que teorizar un poquito en este vídeo. Yo personalmente he hecho duelos y he hecho pruebas en mi cuenta, pero claro, es que al final en mi cuenta os enseño un poco lo que tengo a día de hoy, y he mejorado bastantes cosas con respecto al anterior KVK, pero claro, yo tengo la marcha de Gonzalo con Gahamada, ambos maxeados, cuando el KVK anterior los probé sin maxear. En el caso de Jon no he conseguido de momento muchas cabezas de MGE, así que solamente lo tengo 5-3-1-1, y en el caso de Stephen, pues obviamente 5-1-1-1 del evento anterior. De este nivel lo he testeado, pero claro, como lo quiero swapear mañana, pues no he podido pues probar mucho más hasta ahora. Aparte que no me parecen totalmente justos los duelos y las pruebas fuera de KVK. Y ahora os explicaré también un poquito más en detalle qué detalles o qué cosas malas le veo a testear, por ejemplo, en Arca de Osiris o en el Reino Normal. Además, en mi caso tampoco tengo a Margarita ni a Babur, por lo cual complicado también comparar con el resto de comandantes de ingeniería. Así que bueno, entender que no soy el mejor experto en ingeniería, pero que he intentado pues buscar también toda la información posible por internet, que la verdad hay muy poca información, para pues eso, ver si es buena idea o no, en mi caso, subirme a Stephen. Y lo primero de todo, aprovechando que es un vídeo únicamente dedicado a ingeniería, os voy a dar un poco la chapa, la charla sobre estos comandantes, sobre cosas que he detectado que son importantes en sus parejas. Y nada, si queréis ver el resultado final de la tier list, igualmente tenéis abajo en la descripción pues un guión de pues todas las partes en las que voy a estar hablando. Así que lo primero de todo os voy a enseñar dos claves en las torretas que creo que es importante saber. Y es que las torretas, lo primero de todo, pueden ser factor de daño de smite o factor de daño de skill damage, ¿vale? Gonzalo, por ejemplo, es un factor de daño de smite damage, o sea, como un Liu Che, pero a distancia. ¿Qué pasa? Que tenemos que al final buscar parejas como Gahamada que potencian el daño normal o que tienen también smite damage factor para ir con Gonzalo para que pues se potencien entre ellos, porque no tiene sentido usar un comandante como Margarita con Gonzalo, porque, bueno, de hecho Margarita potencia también el normal damage, pero si os dais cuenta, aquí tienes pues un ranged skill damage bonus, o sea, es como que hace las dos cosas, ¿no? Margarita sirve para potenciar el skill damage, pero también potencia el ranged normal damage, es como que, bueno, un poco más personaje comodín, pero pues eso, si al final utilizas un comandante como Margarita, que hace factor de daño directo, que sería skill damage, potencia el skill damage y su pareja detrás es Gonzalo, que hace smite damage, alguno dirá, no, pero eso hace buenos ratios, hace buenos tradeos. Amigo, cualquier cosa en torreta hace buenos tradeos, así que cuidado con ese argumento, porque realmente casi que cualquier cosa que tengas a distancia, al no estar recibiendo un ataque directo de la tropa enemiga, solamente contraataque, pues los trades salen brutales. Pero lo ideal es separar skill damage y ranked smite damage. Entonces eso es el primer concepto que yo creo que hay que entender bastante importante, así que entended que tenéis a Margarita, que se le puede considerar mixta porque potencia ambas cosas, pero de por sí su propio daño es de skill damage. Tenéis los bigotudos, Jon y Stephen, que en este caso ambos son de skill damage. Tenéis a Babur, que es un poco rarete porque, bueno, tiene damage factor directo, o sea, él tiene skill damage, pero luego realmente todos sus bonuses son o de normal damage, que no es mucho pero algo es, 10%, o pura estadística, o sea, es un comandante que solo da estadísticas, o que principalmente se basa en dar estadísticas. Y luego tienes Gahamada, que es smite damage al igual que Gonzalo, y es que además te da también muchas estadísticas, 40 de salud, 25 de ataque, y pues además tiene curación, y con esto enlazo al segundo punto. Y es que esto que veis aquí de la curación que tiene Gahamada es una cosa muy importante en las torretas. No solo es importante que consigáis combinar skill damage con skill damage y smite damage con smite damage, sino que la pareja, al menos uno de los dos, tenga curación. Gahamada tendría curación, en el caso de Narcés también tienes otro comandante con curación, de los épicos, y en el caso de Stephen es otro comandante más que tiene curación. ¿Por qué la curación creo yo que es importante? O sea, obviamente no es 100% obligatoria, pero se aconseja bastante, porque al final
tu marcha, para que meta bien, tiene que estar full vida. Y aprovechando que estás usando una marcha de asedio que no tanquea, lo ideal es que poco a poco, con esa pequeña curación que tiene, se mantenga totalmente a full, ¿no? Y como que contrarreste el pequeño contraataque que te estás llevando, se, digamos, iguala con la curación y la marcha se mantiene a full todo el rato, a no ser que obviamente lleguen a pegar a melee a tu torreta y pues ahí la cagaste, obviamente ahí vas a morir. Como digo, la curación al final hace que tu torreta sea prácticamente inmortal, que pueda estar pues 10, 15, 20 minutos fuera de la ciudad pegando sin parar y pues haciendo al final un montón de kills seguidas. El problema de no llevar curación es que a la que te enfrentas a enemigos que están fuertes, el contraataque empieza a ser alto y ya no es que tengas que refrescar la marcha después de 10 minutos, eso es lo de menos. Refrescarlo al final, pues bueno, pierdes 5 o 10 minutos, no pasa nada, lo que tardes en volver a la ciudad, pero el problema es que cuanto más te baja la cantidad de tropas, pues peores trades estás haciendo, por lo cual estás desperdiciando potencial de la torreta simplemente por no llevar un comandante que lleve curación. Así que dicho esto, espero que hayáis entendido los dos conceptos importantes, porque con esas dos cosas en mente, luego no vais a confundir o decir, ostras, este tío ha dicho que Gonzalo es muy bueno y que Jon es muy bueno, pues voy a juntar a Gonzalo con Jon. Pues no, error, los dos son muy buenos individualmente, pero Gonzalo es smite, Jon es skill damage, Gonzalo no cura y Jon tampoco cura, por lo cual ambos son una pareja realmente no mala, porque te van a hacer kills, porque como digo, cualquier cosa en torreta hace kills, pero estás desaprovechando mucho potencial de ambos. Así que nada, conociendo ya lo básico de las torretas, ahora sí vamos a darle caña a la tier list y pues vamos a ir un poco en orden de release, ¿no? De salida, me parece interesante, tendría que ordenar esto, creo que así, ¿no? Estos tres han salido los últimos, más o menos, están ahora así, ¿no? En orden de salida. Bueno, los primeros comandantes de torreta que tuvimos son Babur y Margarita. Babur, como digo, me parece un comandante que yo sinceramente creo que por ciertas personas está un poco sobrevalorado. Yo lo pondría entre very good y usable, quizás luego voy moviendo. De momento lo voy a dejar en very good. Es un comandante que funciona con skill damage y no tiene curación. El factor de daño que tiene sería 1200 a distancia, o sea que no está nada mal, y sobre todo lo bueno que tiene es que da bastantes estadísticas y potencia además el daño normal, por lo cual, bueno, ok. Además tiene otra cosa bastante buena, que esto lo voy a enseñar in game, y es que cuando lo tienes maxeado, cuidado porque hay que tenerlo maxeado, aparte de dar 10% de ataque, cuando utilizas una habilidad activa te da 50 de furia extra durante 3 segundos. Pensad que una de las grandes desventajas de la torreta es que normalmente es lenta generando la habilidad activa, por lo cual un Babur maxeado te podría dar esa ventaja, pero claro, tiene que estar maxeado. Luego tenemos a Margarita, que para mí sinceramente Margarita no sé si ponerla por delante o por detrás, creo que está prácticamente al mismo nivel que Babur. Quizás en general la voy a poner por detrás de Babur, porque con las opciones que hay a día de hoy, creo que Babur te puede otorgar más cosas que Margarita. Margarita al final creo que es un comandante que intentaron hacer mixto, como he dicho antes, de tipo, pues te potencio el normal damage, te potencio el skill damage, pero hago también skill damage y bueno, también creo que tiene alguna cosilla para ciclar medianamente rápido, pero tampoco tan rápido como los bigotudos. ¿Qué era lo que tenía? Porque ahora mismo eso sí que no me acuerdo de memoria. Bueno, no tiene nada como tal en las habilidades, lo que tendría es la rama de soporte, que al tener la opción de tener rejuvenecer, pues va a ciclar más rápido la skill activa. Entonces, si usas a Margarita de primaria con su rama de talentos con rejuvenecer, pues va a tirar activas más rápido que, por ejemplo, pues un Babur que tiene rama de ataque, o un Gonzalo que también tiene rama de ataque, o Gajamada que tiene rama de defensa. De hecho, el tema de las ramas, luego lo comentaremos también al final del vídeo, porque creo que es un tema importante. Lo que sí que Margarita, con la pericia, tienes opción de curación. Lo que pasa es que es una curación rara porque es cada vez que recibes daño. Yo no he probado a Margarita maxeada, entiendo que esto se activa con el contraataque, si no la verdad que es un mierdón, pero bueno, como digo, es un comandante que he probado muy poco. La voy a poner por detrás de Babur, mientras que antiguamente quizás lo hubiera puesto por delante, pero como ya existen otras opciones con rama de soporte e incluso la rama de skill, creo que ahí Margarita pierde un poco de gracia. Luego tenemos a Julio César. Julio César lo voy a poner en malo, y aquí algunos me va a empezar a odiar porque sé que hay gente que a día de hoy, cuando solamente tiene un comandante de asedio, pues utiliza el Julio César detrás, ¿no? Como opción. A mí, sinceramente, es que me he puesto a mirar lo que hace Julio César. Sé que lo ponéis porque es un comandante que es de liderazgo, funciona en la segunda, la tercera y la cuarta habilidad, pero es que la activa no funciona. Entonces tienes un comandante que, bueno, sí, te hace más tanque, te hace extra damage reduction. Esta no vale para nada porque es para tirar rally. Esto simplemente es bonus de capacidad del 15%, y la pericia tampoco funciona porque lo que hace es mejorar la habilidad activa. Luego el museo entiendo que también se tiene en cuenta, pero bueno, el museo, si no me equivoco, era velocidad de marcha y un poco más de daño. O sea, se puede utilizar. A ver, si me portara bien con Julio César, lo puedo poner en la categoría usable. El tema es que, no sé, 20% de daño, 20% de march speed. Obviamente, si no tienes absolutamente nada,
puede servir, pero es que me sigue sin parecer bueno, me sigue sin convencer, sobre todo porque tienes la opción de los comandantes épicos, que ahora también iremos a ellos, y... no sé. Bueno, luego los épicos sobre todo, bueno, os lo digo ya, el problema que le veo a Julio César es que no otorga nada a tus compañeros, o sea, sí, te da beneficios de estadísticas y demás, pero por lo menos los épicos están debufeando al enemigo. Y creo que Julio César es el típico, como un poco también a lo mejor Babur, que en un duelo, en el reino normal, te puede ir bien porque como tienes tan pocas estadísticas, si lo haces sobre todo en pelota, sin equipamiento, en un arca de Osiris, pues un comandante que te dé estadística creo que puede brillar más. Pero en un KVK donde tienes la tecnología de KVK, tienes el equipamiento de asedio seguramente puesto que te da mucho ataque, no sé, no me convence a mí personalmente Julio César y por eso lo pongo en la categoría malo. Si no, lo pondría en el último de usable, está ahí, pero no me convence. Honda, lo mismo argumento, pero mucho peor. Honda me parece bastante malo. Philip, de hecho, lo mismo, quizás lo pondría entre Julio César y Honda. De hecho, tendría que leer de nuevo bien las habilidades de Philip para ver si no hay algo que no haya visto. Pero a nivel de estadística, obviamente la activa no funciona. O sea, los comandantes que no son de ingeniería no tiran la habilidad activa en modo torreta. O sea que si miramos a Philip, pues la primera ni la miramos realmente. Esta de aquí no da estadística porque estamos usando asedio, no somos ninguno de esos tipos de tropa. Mixto no creo que llevemos, por lo cual ya me diréis aquí qué cojones va a sumar Philip. O sea, no lo puedo poner ni por delante de Julio César. Esto entiendo que sí que sirve, pero de nuevo, me parece tontería perder un slot simplemente por una cosilla. Y esto de aquí, la pasiva, es que tampoco me queda claro si funciona. Lo podría probar, la verdad, pero claro, necesito un feeling maxeado en torreta. Porque la cosa es, ¿hará que tires la habilidad del comandante de asedio 2 veces? Yo entiendo que sí, aún así sigues perdiendo la habilidad del comandante secundario, entonces sigo sin tener muy claro que Philip sea ni siquiera usable para torreta. Y de nuevo voy a decir lo mismo de antes, cualquier cosa en torreta tradea bien, lo digo porque cuidado, porque si me vais a decir, no, y mismo yo me he puesto a Gonzalo con Philip y hace tradeos de 400%, sí, a ver, ponga a Gonzalo sin secundario, probablemente te hace un tradeo de 350%, o sea, realmente cualquier cosa que le pongas detrás al Gonzalo a mí me da la sensación de que te hace kill. Y ahora vamos a pasar ya a lo interesante, Gahamada, vamos a ponerlo en God, ¿vale? Directamente, es un comandante que funciona con Smite, tiene curación, y es verdad que no mete el factor de daño directo, sino que lo va metiendo poco a poco, pero igualmente en las torretas eso no suele ser un problema, porque al tener bastante rango, por mucho que el enemigo se vaya hacia atrás, le sueles poder meter la mayoría de daño sin problema. Luego tenemos a Gonzalo, que me parece mejor que Gahamada, pero no tiene curación, entonces cuidado porque Gonzalo está muy bien, de hecho es el mejor de torretas para mi gusto, pero tienes que buscarle una pareja que tenga curación para que se compenetre al 100%. De hecho, Gonzalo Gahamada es una pareja muy sólida. Luego salieron las torretas épicas, que sinceramente las he probado y a nivel de trades, a nivel de kills, hacen muy poco. De hecho, cualquier comandante de asedio desbloqueado o con la primera al 5 ya es mejor que un comandante épico. O sea que los voy a poner en usable. Voy a poner, yo creo... De hecho, a nivel de... kills, Catherine me ha ido mejor que Narcés en las pruebas que he hecho, pero pensad que Narcés tiene curación, por lo cual lo mismo de antes. Si necesitas un comandante con curación, quizás Narcés es una opción. A mí personalmente, antes que usar un Julio César, Philip o Honda, yo preferiría que la gente use los épicos, porque como digo, dan utilidad en el campo de batalla, son bastante malos, te van a dar ratios de lo mínimo. Y como he dicho antes, de hecho solamente hay que ver las estadísticas que dan, cualquier comandante legendario 5-1-1-1 ya iría mejor, porque piensa que Catherine, por ejemplo, tienes un factor de daño de 500 a nivel máximo. Stephen con la primera al 1 ya hace 400 y un par de cosas más. Con que tengas la primera al 5 ya tienes 800 versus 500 y además esto hace 2 golpes, si no me equivoco, por lo cual realmente incluso con la primera al 1 ya mete más que Catherine. Luego a nivel de estadística, sin subir nada ya tienes un 15 de defensa y 10 de velocidad, y si miras a Catherine tienes un 15 de ataque y un 10 de velocidad, por lo cual tienes las mismas estadísticas en un épico al máximo que en un legendario al 1. ¿Entendéis? O sea, es pura matemática. O sea, solo hay que ver las habilidades una por una para darte cuenta que los épicos, vale, los puedes usar, pero es que a nada que tengas un legendario 5-5-1-1, cámbialo mejor. Y lo que sí que es un poco interesante de los épicos es que, por ejemplo, Catherine aumenta el daño que reciben los objetivos, por lo cual si lo vas a usar en una granja donde no te interesa tanto los ratios, es mucho mejor, yo creo, usar una Catherine que quizás un legendario sin terminar de maxear. Y en el caso de Narcés, pues más de lo mismo, ¿no? Reduce la velocidad, reduce el ataque, por lo cual es lo único que le veo positivo a las torretas épicas, ¿no? Que al menos meten efectos negativos en los objetivos que hacen que el resto de marchas en el campo abierto se beneficien. No son unas marchas tan greedy como, por ejemplo, ponerte un Julio César de secundario.
Y luego ya por último pasamos a los bigotudos, que aquí es donde yo creo que hay más incógnita y donde tengo que teorizar un poco, y es que al final pues son comandantes que acaban de salir, muy poca gente se los ha maxeado por el tema del Commander Swap, pero de lo poco que he testeado, a mí Stephen de los dos es el que más me ha gustado. Tiene curación, tiene la rama de skill que con Feral Nature cicla súper rápido. Yo personalmente lo pondría entre Gonzalo y Gahan Mada, pero pensad que al final, claro, aquí me puede decir uno, entonces la mejor pareja es Gonzalo-Stephen o Stephen-Gonzalo. A ver, cuidado, se puede usar, pero es que este señor potencia cosas que no le benefician a Gonzalo. Es un poco como decir, o sea, es como si este señor fuera Liu Che, este fuera Escipio y este fuera Wallace. ¿Vale? Para que nos entendamos para los comandantes de melee. Al final, sí, puedes poner un Escipio con Liu Che y obviamente te hace kills, pero estás desaprovechando el potencial de cada uno. En el caso de Jon, yo lo pondría aquí. Es God, es un comandante muy bueno también, pero lo pongo por detrás de Stephen y por detrás de Gahan Mada. Por lo cual, al final, yo creo que la mejor marcha de asedio sigue siendo realmente Gonzalo con Gahan Mada, aunque no me sorprendería que ahora a corto plazo Stephen de primario con Gonzalo detrás dará muy buenos resultados en guerra. Y sé que no ha estado dando los mejores resultados en un Arca de Osiris de prueba, pero pensad que en un Arca de Osiris de prueba no tienes equipamiento puesto la mayoría de veces, o si te lo pones, pues no sé si el testeo se haya hecho adecuadamente, se puede poner, pero bueno, los testeos que yo he visto, que en este caso son de Mr. Siege, no me convencen porque los haces sin equipamiento, lo cual pierdes mucho ataque, porque si me dijeras que el equipamiento te da lo mismo de todas las estadísticas, pero es que el equipamiento de asedio da ataque más que otra cosa. Entonces, no me parece realista hacer una prueba sin equipo, porque estás desbalanceando las estadísticas, haciendo que un comandante que, por ejemplo, de ataque se beneficie más de uno que da salud o defensa, que a lo mejor sí que te hace falta en KVK. Luego, además, no tienes la tecnología de KVK, todas las marchas tienen menos contraataque, por lo cual la curación se ve menos necesaria de lo que realmente es. Así que cuidado, porque explico todo esto para que entendáis que un duelo en el reino normal o un duelo en el Arca de Osiris puede servir para hacernos una idea o para testear ciertas cosas, pero no creo que equivalga totalmente a la realidad en KVK. Aparte de que los enemigos en KVK no eres tú el único que le estás pegando, pueden morir de repente, pueden salirse del rango y que se te cambie el objetivo. Puede ser que la torreta de manera automática seleccione marchas que no sean las más óptimas, etcétera. O sea que esto yo creo que la tier list la terminaremos de refinar sobre todo cuando entre en KVK y pueda probar. Entonces, viendo un poco esto, como decía, me sigue pareciendo que Gonzalo Gahan Mada es apuesta segura, está testeado, funciona, hacen sinergia entre ellos y tienes curación en el Gahan Mada y en el Gonzalo no, por lo cual perfecto, uno de ellos cura. Si queréis curaros en salud y no hacer cosas raras, Gonzalo Gahan Mada para mí es, como digo, la apuesta más segura. Stephen con el otro bigotudo, yo es la segunda marcha que me quiero hacer. De momento, como digo, Stephen me convence más que Jon, por lo cual el swap lo voy a hacer con Stephen y otro swap obviamente me lo voy a gastar en Arturo Pendragón para caballería. Entonces, si queréis también canjear a uno de torreta, quizás podéis imitarme a mí, hacer lo mismo y canjear a Stephen. Lo que sí que os recomiendo que no lo hagáis el primer día, porque yo lo haré el primer día probablemente, os enseñaré testeos y demás, y a lo mejor pues modifico esta tier list si veo algo que no me cuadre después de haber maxeado a Stephen. Y luego por último, el punto por el que le tengo algo de fe a Stephen con Gonzalo en KVK es el siguiente. Sé que no tienen sinergia entre ellos, pero Stephen, estuve testeando algunas cosas con el tema de la rama de skill, de los talentos, y esto es un poco también lo último que vamos a hablar en este vídeo, el tema de los talentos. Este comandante es el único que tiene Feral Nature de habilidad. Feral Nature, con rejuvenecer aquí, es con diferencia lo que cicla más rápido la habilidad activa. Y al final, quieras que no, la habilidad activa de Gonzalo está bastante bien, aunque no la potencies con más daño normal. Ya de por sí tienes un factor de daño que está bastante bien, aunque bueno, es 1200, cuidado que puede tener un poquito de baiteo, que aquí pone 2400, pero es un disparo de 1200. El tema es que es Ranged Smite, Smite al final creo que ligeramente mete más que el skill damage y además pega en área, y eso al final en campo abierto pues se agradece bastante. Entonces, al tener un comandante como Stephen que no para de ciclar mucho más rápido, el Gonzalo spamea su habilidad activa. Sí que es verdad que no meterá tanto como si tuviera un Gahan Mada detrás, porque el Gahan Mada, quieras que no, te está potenciando pues el normal damage, y este Stephen pues no te lo potencia, pero dependerá un poco del ratio de disparo, pues hará que rente o no el ciclar más rápido las habilidades activas. Aparte que bueno, aquí la tercera habilidad también te está potenciando el Ranged Normal Damage, que es con probabilidad, pero bueno, puede darse el caso en el que Gonzalo igualmente se vea potenciado con esa habilidad. Luego, por otra parte, la otra rama que también veo yo muy buena es la de soporte, ¿vale?
Esta rama de soporte que la tiene pues Jon y Margarita, tiene el rejuvenecer que da hasta 150 puntos de furia, que creo que de todas formas con 2 puntos que le pongáis aquí es suficiente. Esto es una prueba que tengo pendiente en torreta, porque en melee obviamente lo tengo comprobado, pero en torreta ver si se pasa del cap de furia esto y ver el 2 puntos versus 3 puntos. Pero bueno, el tema es que igualmente aunque le pongas 2, va a obviamente ciclar más rápido que un comandante que tenga defensa o ataque en su rama azul, ¿no? Entonces, si queréis ciclarlo más rápido del todo, Stephen con Feral Nature. ¿Que queréis menos ciclado pero pues más puntos en la rama de ingeniería? Yo creo que lo mejor entonces sería buscar un comandante con soporte más ingeniería. ¿Que queréis otra cosa? Pues ahí está Gonzalo y Gajamada, que básicamente la diferencia es Gonzalo con la rama de ataque tendrá más daño y Gajamada tiene más defensa, más tanquines, pero sobre todo lo interesante de Gajamada, que bueno, yo no tengo puesto los talentos porque nunca lo he usado, pero sería tener esta habilidad de aquí, que también te otorga curación cada vez que utilizas una habilidad activa, por lo cual ya no es solo el propio Gonzalo, el propio Gajamada con sus skills que se cura, sino que también sus talentos le estaría dando curación. Luego obviamente yo creo que hay que maxear la rama de ingeniería, o sea, no tengo los talentos de Gajamada, pero yo personalmente pillaría esto, pillaría hasta el final en la rama de ingeniería, la velocidad de marcha también la veo interesante y luego no sé si llegará para mucho más, pero esto no, es una tontería. Supongo que luego ya sería pues lo que rasques de aquí, ¿no? Que este no está mal, un poquito de defensa que se va acumulando conforme entras en combate. Y la última de defensa es bastante mala, lo digo por si alguno dice, hostia, cuidado que da furia, ya, pero tienes que tener un 30% menos de unidades y nunca te conviene pegar con una torreta en rojo, la torreta debería de estar siempre full vida. Así que nada, señores, esta es mi tier list completa de ingeniería, obviamente antes de testear a Stephen maxeado, pero bueno, para el que tenga prisa para el Commander Swap mañana, esta es la info que os puedo dar más fiable posible. Actualizaré la tier list si es posible antes de que termine el evento de Commander Swap, cuando yo haya podido probar cosas con el propio Stephen. Por desgracia, ya habéis visto, no tengo a Babur, no tengo a Margarita, no tengo a Jon y tampoco estoy en KVK, por lo cual estoy bastante limitado para poder probar las cosas bien del todo. Pero es lo mejor, digamos, que ahora mismo pues lo puedo hacer para un vídeo de estos. Así que nada, espero que os haya gustado y servido igualmente y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.